Saludos queridos amigos, bienvenidos a Conexión Histórica. Soy el profesor John López y estoy aquí para narrarles la historia de Venezuela y del mundo. Suscríbete a mi canal y haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de todo el contenido creado para ti. Recuerda que, para aprender de historia, siempre es necesario separar el trigo de la maleza. A propósito del natalicio de Carlos Andrés Pérez, el día de hoy les hablaré sobre su gestión durante el primer periodo. Su eslogan de campaña, Democracia con energía, no pudo crearse en mejor momento. A raíz de la guerra del Yom Kippur, que inició en octubre de 1973, el precio del petróleo en el mercado internacional se triplicó, pasando de los 3.5 a $10. Países como Venezuela, lejanos del espacio de la guerra, lograron hacerse de un capital extraordinario de divisas producto de la exportación del crudo. En este sentido, es claro que el populismo que iniciaría Carlos Andrés Pérez tuvo que ver con las condiciones del capitalismo mundial a la cual Venezuela estaba integrada. Digamos que el contexto económico permitió que el populismo de Pérez fuese más viable que el de gobiernos anteriores en la región, incluyendo a Rómulo Betancourt. En América Latina, el éxito del populismo se había agotado como consecuencia de la crisis de 1929 y los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Los populismos que surgen en los 70, incluyendo el de Carlos Andrés Pérez y Juan Domingo Perón, son considerados tardíos. Los resultados, como veremos, no serían tan positivos. Carlos Andrés Pérez obtuvo poderes extraordinarios del Congreso con el apoyo mayoritario de su partido y un amplio soporte social. Enseguida, inició un programa de gobierno de corte nacionalista y social. Se propuso aumentar el nivel adquisitivo de los trabajadores, lograr el pleno empleo y redistribuir equitativamente el ingreso nacional. Su política nacionalista se tradujo en la promoción de inversiones a grandes complejos industriales y al apoyo a las estructuras agrarias, financiados por la renta petrolera. Se nacionalizó la industria del hierro en 1974 y en agosto del siguiente año se aprobó en el Congreso la mal llamada Ley de Nacionalización del Petróleo. Con la nueva ley, el Estado se reservaba el derecho de explotación, producción y comercialización de hidrocarburos. Dicho monopolio estatal iba a ser administrado por la nueva empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, con lo cual se puso coto a una disputa que causaba problemas de estabilidad institucional a lo interno del país y roces con las compañías poseedoras de las concesiones de explotación. El quinto Plan Nacional previsto para su periodo de gobierno contempló grandes proyectos industriales en la región de Guayana, fundamentalmente dirigidos a ampliar las áreas productivas de bauxita, aluminio y las obras hidroeléctricas. Para ello se proyectaba disponer de una inversión por el orden de los $53.000 millones. La búsqueda de recursos para ello supuso la explotación de otros recursos naturales, como la industria pesquera, o incluso la reducción de la exportación de petróleo para incentivar una mayor alza de los precios. Tamaños proyectos y la aparente expansión económica del país hicieron que algunos comenzaran a hablar de la Venezuela Saudita. A la par, los críticos comenzaron a mostrar preocupación por la forma de manejo de los ingresos del Estado. Tanto en el sector público como privado, las inversiones tuvieron un carácter especulativo, traduciéndose en aumento de las tasas de corrupción, crecimiento desordenado del Estado y prácticas caudillistas. El gobierno mantuvo el gasto confiando en que los precios del petróleo seguirían aumentando. No obstante, la variación durante todo el mandato no pasó de los $15. Para no reducir el gasto público, el gobierno recurrió a financiamiento de la banca internacional. En consecuencia, aumentó la deuda externa y se afectó la balanza de pagos. Aún así, el mandatario creó el Fondo de Inversiones de Venezuela y otras propuestas financieras dirigidas a ayudar a los países del continente. Venezuela era, pues, deudor y prestamista al mismo tiempo. Más aún, la política exterior de Carlos Andrés Pérez fue de apertura ideológica hacia todos los países tercermundistas. Venezuela fue protagonista de las negociaciones entre los países del norte y sur, dándole un prestigio internacional como nunca antes había tenido un presidente venezolano. Pérez fue agasajado en Europa, Asia, África, América y hasta en la propia Unión Soviética.
La aparente riqueza estimuló la importación del 80% de los alimentos a precios subsidiados. Las inversiones agrícolas se desviaron a la importación. Además, el suministro de la gasolina se convirtió en una de las más baratas del mundo. Esta política económica permitió un alto crecimiento del Producto Interno Bruto, pero también del costo de vida. Eso era un símbolo de las consecuencias económicas de su gestión de gobierno que se manifestarían en los años siguientes. A pesar del aparente crecimiento económico interno, la población criticó el despilfarro de la renta nacional manifestada en los procesos burocráticos y la corrupción. La población no estuvo de acuerdo con el endeudamiento y creía que los recursos se podían aprovechar mejor, reduciendo la corrupción, el financiamiento de proyectos del Caribe y sincerando las cuentas nacionales. La gente sintió que Carlos Andrés Pérez no pudo cumplir la promesa de administrar la abundancia con una mentalidad de escasez. En la historiografía venezolana, se suele asociar al periodo de Carlos Andrés como un populismo tardío relativamente exitoso. La ventaja con la que contó Carlos Andrés Pérez fue que encontró un país pacificado y por lo tanto pudo ampliar la base social, política y económica del país. No obstante, muchos critican que la deformación del Estado venezolano tiene el origen en el gobierno de Carlos Andrés Pérez I. Por otra parte, los ingresos petroleros influenciaron en los niveles de inflación, deuda externa y sobre todo en una cultura rentista que desestructuró la sociedad venezolana y la hizo más dependiente de la economía global. Amigos y amigas, les narró el profesor John López. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal y seguir las cuentas en redes sociales de Su Conexión Histórica. Recuerden que, para aprender de historia, siempre es necesario separar el trigo de la maleza.